bien, seguimos acá en nuestro Pensar en Nada del día de hoy y bueno, ya lo tenemos seguramente en línea al profesor Fabián Galié, a quien saludamos. Muy buenos días, Fabián, ¿cómo estás? Te saludamos Elena y Diego de Pensar. Feliz Día del Padre también. Hola. Hola, ¿cómo están? Ahí ¿Me está, se escuchó escuchan? bien. Ahora sí, Perfecto. ahora sí. No sé si habló antes, pero Ahora sí, tanto tiempo. Primero, feliz día del padre, ahí para vos, Dieguito. Y bueno, hace tiempo que no hablábamos. ¿Cómo están? ¿Bien? bien, 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 bien. bien. Se lo Me- me- extraño un poco. Sí, nosotros también. Bueno, pero ya nos veremos. ¿Cómo? Cuando- Bueno, eh, la idea de la columna de hoy es poder relacionar cómo es esto de un plan, digamos, de un plan para el país, un plan económico, social para el país, y relacionarlo con el problema, digamos, de la crisis mundial, ¿no? Y un poco para arrancar, vamos a traer a ver un pensamiento de uno de los grandes hombres de la historia argentina. Vamos a hablar del general Perón, que decía que la política es la política internacional, que la política nacional es una adecuación táctica a ese problema mundial. Perón lo entendía muy bien a eso, muy bien en cada etapa, en cada uno de sus gobiernos, lo entendía perfectamente bien. Y fíjense, a ver, pensando en lo que decía Perón, vamos a ver, ¿y cómo está ese mundo para poder ver qué hacemos acá, qué planeamos acá, ¿no? En el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Vladimir Putin alertó al mundo sobre los desafíos que genera un presente con problemas económicos y desequilibrios sociales semejantes a los que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial en la década del 30. Es decir, Putin estaba alertando al mundo que si esos problemas se repiten ahora con una gravedad mayor que habían desencadenado la guerra, es un problema para, digamos, para la paz mundial. Sin embargo, hoy un problema así prácticamente conduciría a la extinción de la especie humana. ¿Y de dónde pensar, de dónde radican esos problemas? Básicamente radican en el desarrollo de la producción capitalista que está llegando a un agotamiento y a dónde se mira eso, ¿no? Porque a veces pareciera que la economía política es complicada, pero en realidad está en la vida de todos nosotros todos los días. El problema es cómo aprender a mirarla, ¿no? El tema del desarrollo tecnológico, que digamos, desde que el capitalismo es capitalismo y domina el mundo, siempre trajo problemas derivados de eso, que en realidad son problemas, son avances. El problema es que cómo se mira eso. Hoy la revolución tecnológica hace que el trabajo sea superfluo, es decir, se fabriquen mucha cantidad de cosas con poco trabajo humano. Y eso trae una serie de problemas a nivel global impresionantes, impresionantes para la gran mayoría de la población mundial. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy planteando? Sí, 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 perfecto. ¿Me escuchan, no? sí, Entonces, sí. claro, Sí, te escucho, Diego. No, no, te decíamos que sí, que te escuchábamos. Bien, bien. Eso desencadena una serie de problemas para la gran mayoría de la población mundial, que es que hay muchas cosas producidas, es decir, es una crisis por primera vez en la historia de la humanidad, que es una crisis por sobrante, es decir, sobra de todo, sobran todas las clases de mercancías que a uno se la imagine, todo lo que ustedes quieran, desde mano de obra, televisores, medias, y fíjense, sobran vacunas también. El problema de que vos tenés, vamos a agarrar el problema de las vacunas para mirar lo que es el sobrante de la producción capitalista. Vos tenés países, solo 60 países tienen vacunas. Ujú. Por suerte la Argentina está en el puesto número 20 y hay 130 y pico de países que recién van a recibir sus vacunas
en el 2022 y vos decís, pero ¿qué está diciendo Fabián? ¿Qué decís? Si sobra de todo, ¿por qué no hay? Y porque el capitalismo no funciona así. El capitalismo es producción y compra y venta. Yo produzco para venderlo. Si no lo vendo, no lo puedo regalar. ¿Se entiende? Entonces crea una crisis enorme es una cosa casi hasta alocada, es decir, es una crisis mundial por lo que sobra. Es la primera vez en la historia del capitalismo que es una crisis de sobreproducción, por el sobrante. Es decir, pero si todo podíamos tener todo, así todo podemos tener todo, pero no en este sistema. En este sistema, el que produce lo vende, porque si no, el trabajo producido en un lugar no lo puede hacer valor, no lo puede hacer valor económico. Por lo tanto, si no tenés consumidores, hay una rueda perversa en el cual se produce una cantidad enorme porque hay que seguir compitiendo y no tenés quien lo consuma. Entonces se amontonan las mercancías, se amontonan vacunas, se amontonan remeras, se amontonan medias, se amontona energía para que todo el mundo pueda en estos días de frío poder estar en un lugar calentito. Todo se amontona, pero no se puede comprar. Entonces, el mundo, a grandes rasgos, para que la gente entienda, está pasando por ese momento. Es decir, la producción capitalista llevó al cuello de botella a la humanidad y está descalzada esa producción capitalista con las relaciones de producción, con la relación entre las personas. Entonces, eso te lleva... así está objetivamente el mundo. Sí. Sí. No, nada, yo te escucho y la verdad, nada, siempre me pasa lo mismo, me quedo con la sensación que nos vamos a quedar cortos, porque si te repregunto, no está bueno, me encantaría. No, pero repreguntar porque podemos seguir hablándolo mucho tiempo, porque es el nudo del conflicto. Es decir, cualquier tema que nosotros toquemos en la columna tiene ese nudo de conflicto, por lo menos cómo yo estructuro, cómo estructura el pensamiento. ¿Sí? Es la producción la base de todo orden social, por lo tanto de ahí desprendes todo. Si de ahí querés hablamos de la vacuna, de la faltante de casas. Pero entonces te repregunto, sí. Yo te escuchaba y digo, primero te voy a contradecir, porque vos decís la primera gran superproducción y bueno, es famoso el martes negro de la crisis del 29, donde hubo una primera gran crisis de producción, donde justamente Estados Unidos colapsó por la producción de esto, ¿no? De mucho que se quedaba sin vender. Ahora me imagino que por ahí lo que estaba diciendo tiene que ver con que hay un montón de nuevos productos luego de casi 100 años y claramente hay muchos más productos, mucho más tecnología, mucho más población incluso también. Entonces, nada, la crisis, obviamente, si tenés mucho más de todo, hay mucho más crisis. Pero la repregunta sería, ¿cómo podemos llegar a proyectar una posibilidad de solución? ¿Dónde estaría para pegar el volantazo y decir, bueno, si estamos yendo por un lado y no está funcionando, ¿cuál sería? Hay una crisis de liderazgos, hay una crisis de políticas públicas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay tanta producción y no se puede encauzar hacia una redistribución. Pero porque, mirá, un compañero mío de las reuniones del obispado dice, porque mirá que la victoria de la humanidad está apoyada sobre la derrota de esos, 147 grupos monopólicos que dirigen la economía mundial. Está apoyada sobre esa derrota. No hay un mundo para ellos y para nosotros. En el mundo de ellos no entramos nosotros y en el de nosotros no entran ellos. Entonces eso es mucho más complicado porque requiere de primero de que vastos sectores de la población mundial y nacional entiendan esto de lo que estamos hablando, entiendan y que su vida la pongan a disposición
de ese mundo, no de un mundo ideal donde uno dice, bueno, si podemos vivir todos. No, 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 no. En ese mundo del monopolio, del capital concentrado, no entra el 98% de la población mundial de ninguna manera, pero no que no entran Bien, porque bien. son malos Entonces, ellos. me quedo entonces con la idea y lo cito nuevamente al compañero Oscar Duarte de la economía de los pequeños agroproductores, cuando hace unas cuantas semanas nos hablaba y yo me quedé con una idea y cada vez que podemos la citamos, de que estamos entonces en ese camino de eh, producir masa crítica y que esa masa crítica sea masiva entonces, ¿no? Como para poder torcer esa voluntad de esos grupos monopólicos. ¿Iría por ahí? Claro, sí, sí, totalmente, porque no solamente es un problema, es la conciencia y la actuación sobre esa conciencia. Es masa crítica para transformar, no es masa crítica para saber y después depositarlo en algo ideal, sino decir, ¿qué tengo que hacer en función de eso? De eso que tengo que derrotar, ¿se entiende? Por Ahí. ejemplo, vamos a bajarlo a tierra, vamos a bajarlo a tierra. Por ejemplo, mire, vamos a ver lo de la hidrovía, lo de la mal llamada hidrovía. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Este país necesita imperiosamente quedarse por su estructura económica social, de ahí sale el 75% de las exportaciones que van al exterior, necesita quedarse con el control de esa hidrovía, ya sea puerto, controles aduaneros, dragados, necesita quedarse con eso. Ahora, es una discusión que puesta en función solamente de los dirigentes políticos y de los que, digamos, estamos en la militancia política, más depositar en las instituciones para ir por un camino, digamos, de soberanía, eso no tiene ninguna posibilidad de ganar. Ahí hay que abrir una gran discusión con la población argentina que entienda qué tiene que ver la hidrovía con el problema de los precios de los alimentos, del control de las reservas en dólares. Ahí te hay que abrir una gran discusión con la ciudadanía. El problema central de que la mayoría de las personas, inclusive bien intencionadas de compañeros, es una discusión que está entre un círculo muy chiquito de la población, inclusive en militantes, y eso no puede ser de ninguna manera, y podés, digamos, con todo lo que tienen ellos a su favor, todo lo que son los medios de comunicación. Ahí la gente dice, ¿por qué pelear por qué pelear por la hidrovía? ¿Por qué pelear por un puerto, por el control, por ejemplo, de la empresa Vicentín? Si no, no hay discusión abajo, entonces es muy difícil que la gente quiera entender eso, pero hay toda una capa, a veces hecha con mala intención y muchas veces hecha con buena intención de compañeros. Decir, bueno, mira, lo vamos a resolver en la Cámara de Diputados y no vas a resolver nada, porque como dijo Cristina, a lo sumo, cuando ganamos las elecciones tenemos el 25% del poder. Lo demás está en manos del capital concentrado de los monopolios. Piensen que la Argentina tiene una de las economías más extranjerizadas del planeta, así que imagínate qué margen de movimiento tiene en función de esta realidad, ¿no? ¿Se entiende? Exactamente. Pero ahora, mira, bueno, Fabi, lo dejamos ahí entonces. El tiempo... Sí, lo pero solamente tengo un minuto para cerrar. Por favor, sí, bueno, sí. Porque vamos a seguir hablando de esto. Vos recién en tu repregunta hablaste de la crisis del 29, ¿no? Sí. Fíjate, vaya un ejemplo cortito de cómo, porque el problema es si vos describís esto y pensás que no puede haber transformación o la política no tiene capacidad de transformación, no está bien lo que yo estaría diciendo. La política siempre pesa. Y fíjate lo de la crisis del 29. La crisis del 29 desemboca básicamente en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial básicamente es ganada por la Unión Soviética. Por más que las películas de Hollywood te cuentan otra cosa, lo lamento, es ganada por la Unión Soviética. ¿Qué hace ahí, digamos, el poder mundial? Fíjate cómo funciona
de una manera en la cual nosotros tenemos que aprender. Ellos dicen, mira, hoy por hoy nos ganaron la guerra, gran parte de la clase obrera mundial es comunista, vamos hacia otra sociedad. Si nosotros no cedemos un poco de ganancia, ¿sí? Un poco de nuestra ganancia para vencer eso, no lo vamos a poder vencer. ¿Y qué hacen? Arman básicamente el estado de bienestar. Con el estado de bienestar se la aguantan calladitos hasta más o menos la década del 90, cuando tiran el muro de Berlín a la miércoles. Una vez que cae, digamos, la Unión Soviética, que era el colchón de la gran mayoría de los trabajadores mundiales para poder tener vacaciones, aguinaldo, paritaria, una vez que cae eso, ellos se muestran como son, muestran la cara horrible del sistema, porque no tienen más nada del otro lado. Pero fíjense lo que hacen. Estuvieron un tiempo en relación a esa política mundial esperando eso, esperaron 30 años. Te dieron, ahora te van a quitar todo. ¿Entendés? Ahora no está mal la Unión Soviética, no hay nada. No, mejor dicho, no es que no hay nada, porque en la próxima, con esto cierro, en la próxima vamos a hablar de lo que es la ruta de la seda, ¿sí? Lo que es la nueva ruta de la seda comercial, que no es cierto que no hay nada, pero bueno, ahí está. Bueno, qué lindo volver a escucharlos, no verlos, a escucharlos. Y ya nos estaremos viendo y vamos a seguir por estos caminos. Espero que los haya ayudado y a comprender algunas cosas a los oyentes. Y si no, que escriban y que veamos a ver qué se puede explicar con más claridad. Así que les mando un abrazo grande y nos estaremos viendo. Exactamente. Abrazo gigante, Chau, Fabián. Fabi. Hasta la próxima. Dale. Chau. El profesor Fabián Gali, entonces, ayudándonos a pensar estos temas desde este punto de vista.